con el licenciado. ¿Qué tal? Facundo Camacho. El tema es economía, o por lo menos saber cómo estamos hoy, de qué manera nos encontramos económicamente a nivel nacional, porque es muy complejo, ¿no? Bueno, sí, la economía, como todos los tartagalenses, todos los salteños lo sabemos bien, los argentinos, desde que asumió el nuevo gobierno nacional del presidente Milei, los sectores que mayor producción y mayor empleo generan en la República Argentina son la industria, la obra pública y privada y el comercio, ¿sí? El 55% de la mano de obra lo generan estos tres sectores y vienen cayendo constantemente. Con respecto al ingreso per cápita, a los salarios, vienen cayendo en términos generales, ya en lo que va del año, más del 5% en términos reales, y esto obviamente después se siente en la calle, ¿no? La economía no está bien, y se lo puede ver que en la mayoría de los sectores, yo solamente nombré estos tres porque son los más importantes, pero en la mayoría de los sectores no están ganando solamente el sector del campo, la minería, la energía, son los que realmente están pujando la economía, el sistema financiero, pero no son los que realmente generan la mayor producción y la mayor cantidad de empleo en el país. Y la idea, como dicen algunos, saber hacia dónde vamos, ¿no? ¿En qué termina esto? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Bueno, hacia dónde vamos con este modelo económico, no a un buen puerto. En el año 2024, 17 provincias de los 24 distritos, contando la capital federal, habían cerrado con superávit financiero positivo, ¿sí? En el 2025 solamente 7 provincias han cerrado con superávit financiero. Estamos hablando de un informe que incluso lo publicó Diario El Clarín, ¿no? Y este año 2026 ya todas las provincias están con problemas financieros debido a que la actividad económica está cayendo. Cuando la actividad económica cae la recaudación, porque la administración tributaria de la Argentina es regresiva, es decir, que los mayores impuestos por donde el gobierno recauda es por mediante el consumo tanto de las clases bajas y medias. Entonces, cuando afecta a la actividad económica, afecta a la recaudación. Viste que se habla mucho sobre cómo estamos, se hace siempre una crítica respecto a cómo se está manejando la economía. Sí. Y el tema sería también cuáles son las soluciones, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas, la salida? Es muy buena. Sí, que hay salida o no. Es muy buena la pregunta. Siempre hay una salida. Entonces lo que hay que hablar acá, sobre todo, es destruir algunos negocios que incluso el presidente Milei, cuando era candidato, hablaba. Por ejemplo, él decía hay que destruir el Banco Central, porque es un negociado del Banco Central con los bancos comerciales. Y es que lo que está sucediendo, respondiendo a tu pregunta, hay que bajar la tasa de interés, porque bajando la tasa de interés uno le permite al sector privado y a los empresarios poder tomar crédito para generar una inversión. Tomo crédito con una tasa de interés baja, entonces invierto, al invertir genero producción, genero más puestos de trabajo, al generar más puestos de trabajo se genera más consumo, ese consumo genera mayor demanda, por ende el empresario, como siente y ve que hay mayor demanda, entonces tiene que invertir más y genera más producción y tiene que tomar más puestos de trabajo, y allí se genera el circuito virtuoso de la economía. Hoy las tasas de interés están elevadas y las tasas de interés pasan y terminan siendo un negocio tanto para el Banco Central, que representa al Estado, al Tesoro de la Nación, del Ministerio de Economía de la Nación, y a los bancos comerciales públicos privados. Y obviamente a todos aquellos acreedores que están dentro del mundo financiero. Entonces, es un negocio solamente para un sector muy pequeño de la Argentina y de incluso extranjeros que invierten en la Argentina, y termina perjudicando al sector privado. Hoy solamente los bancos están más que nada dándole crédito y financiando los gastos del Estado y no al sector privado, cuando justamente Milei venía a trabajar para el sector privado y no para el gasto del Estado. Todo eso, lo que hace el gobierno nacional o deja de hacer, ¿cómo impacta
en las provincias o en nuestra provincia en particular? Impacta muchísimo porque estamos hablando de políticas nacionales. La provincia de Salta no está ajena a la discusión nacional. Entonces no solamente deben bajar las tasas de interés, sino que también tenemos que tener salarios altos, porque esos salarios altos permiten de que uno tenga mayor consumo. Al haber más consumo te genera mayor demanda agregada, y esa demanda agregada te genera más inversión y más producción por parte del empresariado. Necesitamos energía con precio accesible, justo y accesible. ¿Por qué? Porque toda economía necesita energía, acceso a la energía para poder producir, tanto el sector privado como también las economías domésticas. Entonces, de esta forma vos lográs en algún momento bajar la tasa de inflación, porque está generando mayor producción de bienes y servicios. Todo esto te va a generar un mercado interno fuerte, y obviamente luego todo el excedente se puede exportar. Por eso también necesitamos un tipo de cambio competitivo. Hoy el tipo de cambio que tiene la Argentina no es competitivo. Hoy conviene más comprar de afuera que comprarlos a nosotros mismos. Entonces nosotros perdemos competitividad. Entonces necesitamos un tipo de cambio competitivo para todos aquellos sectores que exportan. Yo escuché muchas veces que se habla del empresario, el inversor, sí, que mira el país, necesita también estabilidad, necesita tranquilidad a nivel, sí, del gobierno, cómo se está manejando. Y la pregunta sería, ¿cómo impacta también el caso de Adorni, ¿no? Porque algunos dicen que es un punto flaco, un punto débil para el gobierno nacional, y lo que está ocurriendo ahora, justamente en estos días, que al parecer dieron un paso atrás con él. Bueno, impacta significativamente, sobre todo en materia de confianza. Entonces, cuando un gobierno pierde la confianza en términos políticos, y luego eso afecta a la economía. ¿Por qué? Porque si perdés apoyo popular, después eso impacta en los mercados, y los mercados dicen, ¿va a continuar o no el gobierno? Porque está teniendo un impacto político en las encuestas, en la imagen. Entonces eso luego genera cierta incertidumbre, y esa incertidumbre después termina impactando en los mercados y en la economía de los argentinos. Y también es muy importante entender que la filosofía de gobierno que tiene el presidente Milei, que él mismo se define como un anarcocapitalista, entonces pone al individuo por sobre la comunidad, sobre lo colectivo. Entonces es más importante en su filosofía, por ende la filosofía de todos sus funcionarios del gabinete, más importante lo individual sobre lo colectivo, sobre la comunidad. Entonces el funcionario termina preocupándose por sí mismo y no por el todo. Entonces termina luego en sucesos de casos de corrupción como los que estamos viendo todos los argentinos, y creo que nosotros lo que tenemos que hacer es ir hacia una filosofía en donde importa la comunidad, importa la nación, importa el todo, obviamente respetando las individualidades y las libertades de cada uno. Dejando un poquito, sí, lo de la nación, sí, vamos a la provincia. Antes resultaba un poco más fácil hacer una lectura, entender por dónde iba la parte política de la provincia. Hoy por hoy es difícil, no sé, ¿qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Cómo estamos? Bueno, en la provincia de Salta nosotros tenemos que todos los legisladores nacionales están trabajando y acompañando el modelo económico que impulsa el presidente Milei. Hoy en el Congreso todos los legisladores, los senadores nacionales y los diputados nacionales, tanto de La Libertad Avanza como de el Ponchito, o sea, los funcionarios, los legisladores del gobierno de la provincia que responden al gobernador, están trabajando para el presidente Milei. Por ende, no hay una representatividad para todos aquellos que no estamos de acuerdo con el modelo y las políticas del presidente Milei. Entonces, nosotros desde Fuerza Patria estamos trabajando, ¿sí?, con Juan Manuel Urtubey, con Emiliano Estrada, con Pablo Cosiner y todo un grupo de compañeros y compañeras, en la conformación de un frente electoral, ¿sí?, un frente político Fuerza Patria en toda la provincia de Salta, obviamente en la ciudad de Tartal también, por ser una de las 3 ciudades más importantes también de la provincia, no es poca cosa. Estamos trabajando para que tengamos representatividad y que todos los salteños que no están de acuerdo con este modelo político-económico del presidente Milei pueda ser escuchado en el Congreso Nacional
en el gobierno de la provincia y en los gobiernos municipales. Por eso es que nosotros vamos a trabajar y vamos a tener el año que viene seguramente un candidato a presidente, un candidato a gobernador, candidatos a intendentes en los 60 municipios, legisladores, candidatos a concejales, porque necesitamos volver a esos principios y valores que pongan en el centro de la escena, en primer lugar, a la comunidad y obviamente al ser humano y al hombre como lo más importante de toda la creación, y por ende todos los factores productivos. La economía tiene que estar al servicio del desarrollo pleno del ser humano y no el ser humano al servicio y en pos de la economía, o que un Excel de forma muy práctica termine cerrando, ¿no? Necesitamos que la economía y los factores productivos se pongan al servicio del desarrollo pleno del ser humano y de la comunidad. Por eso es que vamos a trabajar y seguimos trabajando. Estamos en constante comunicación y participación con distintos sectores económicos y sociales aquí en Tartagal, en el departamento y en la provincia de Salta. Licenciado, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Alberto.